En el 2017 yo conocí a un coreano. Entonces comenzamos a hablar y mencionó una frase que a mí me gustó, que es hustle for the kingdom. Pero hustle es una palabra que no se puede traducir al español literalmente. Es una palabra que implica cierta necedad, cierta obstinación. Comenzamos a hablar de Jacob. Jacob es el hijo de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham, los patriarcas que están en Génesis. Hay un pasaje muy famoso en donde Jacob pelea con Dios. La palabra hustle es la que se utiliza ahí. Y fue tanta su necedad, su insistencia, que le dijo a Dios, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Uniendo todas las ideas en la conversación fue eso. Yo quiero apropiarme de la gracia de Dios al punto de decir, Señor, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Yo dije, wow, es que esto me está inspirando mucho, ¿verdad? Entonces lo estuve ruminando, lo estuve meditando y eventualmente con otras personas se convirtió en esta frase, todo por el reino. Directo desde ahorita de Costa Rica, ¿verdad? Desde Costa Rica, correcto. Pero tú, o sea, tú no eres de Costa Rica, ¿cierto? No, yo nací en Ciudad de Guatemala y he estado en algunos países, Latinoamérica principalmente. Pero sí. Ok. Sí. Pero pues me imagino que también, bueno, pues tu trabajo que es como de ser misionero completo, pues te ha llevado pues a Latinoamérica, pero me imagino que también a otros lugares, por ejemplo, de Estados Unidos o de algún otro lugar, ¿no? Principalmente Latinoamérica y Estados Unidos. Todavía no he tenido la dicha de ir a hacer misión cruzando el charco. Pero, primero Dios, algún día se me da la oportunidad de hacerlo. No sé si ellos van a querer, pero bueno, sí. Oye, y hablando de justo como de este trabajo que tienes tú de misionero completo, ¿con quién estás? Para todos los que nos están viendo y que tal vez como no te conocen, bueno, pues, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, yo estoy en una hermandad de hombres laicos consagrados que se llaman los siervos de la palabra. Y la mayoría de nosotros nos involucramos a la hermandad, primero siendo parte de una comunidad de alianza que es parte de, digamos, de una federación más grande que se llama la Espada del Espíritu, ¿verdad? Pues Comunidad Gesed es una de esas comunidades, y nosotros, digamos que vimos la necesidad que hay de, pues, de respaldar la misión de la Espada del Espíritu, que al final de cuentas es vivir en comunidad, otros cristianos que viven en comunidad, para hacer una protección, para vivir bien su discipulado y para invitar a otros a ser discípulos. Que yo creo que dentro del mundo católico eso es un poquito más abstracto porque pues la vida parroquial no te permite tener como esa vida de iglesia pequeña. Digamos que eso es lo que se quería replicar. Entonces, bueno, pues nosotros lo que queremos hacer es dedicar nuestras vidas a Dios y a esa misión, pues para que otros conozcan a Dios, para que otros también puedan conocer pues la bondad del reino de Dios. Y esto hablando específicamente como de la comunidad, ¿no? O sea, dices de la espada del espíritu, de todo esto, que pues tiene como también muchas raíces de lo carismático, ¿no? Pero, o sea, hablando específicamente como del carisma, como qué carisma hay en esa comunidad. Pues el carisma es ser comunidad, así de sencillo. Y algunos dirán, bueno, ¿qué es ser comunidad? Pues ser comunidad es vivir juntos como discípulos. Entonces, pues yo mi vida de seguir al Señor de discípulo no la puedo vivir solo. Necesito de otros cristianos, ¿verdad? Que me ayuden, por ejemplo, a tener una buena membresía eclesial. ¿Qué es eso? ¿Verdad? En nuestro caso, que somos católicos, pues sí, ir a misa, ¿verdad? Frecuentar los sacramentos, eh, vivirlos bien, ¿verdad? Esos son los medios de gracia. Pero también yo necesito de otros cristianos que me animen a, pues, a frecuentar a Dios, ¿verdad? En la oración personal, frecuentarlo también eh, en el servicio, ¿verdad? Disponer mis dones físicos, materiales, intelectuales para el servicio de los demás, pero también cuidar a esos otros cristianos. Entonces nuestro carisma es ser comunidad, apoyarnos mutuamente para poder vivir bien nuestras vidas de discípulos, o sea, para vivir bien la vida del cristiano en general y a través de eso que otros conozcan a Dios. Ese es el carisma, ¿verdad? Entonces, obviamente estas comunidades como Comunidad Gesed,
pues se reúnen a orar juntos los fines de semana, ¿verdad? O también se pueden reunir a orar juntos por sectores de edad, ¿verdad? Sectores de jóvenes, sectores para parejas, ¿verdad? Para casados, programas evangelísticos, hay oportunidades de servicio, también hay oportunidades de proyección social, hay grupos pequeños en donde podemos fortalecernos mutuamente a través de, pues, de compartir mi vida, de involucrar a otros en mi vida, de poner a orar a otros, ¿verdad? Por cuestiones, ¿verdad? Que me están, y así nos podemos ir. Entonces, de eso se trata, de vivir la vida de iglesia, ¿verdad? De comunidad, para poder yo vivir bien mi vida como discípulo. Al final de cuentas, ese es nuestro carisma. Y me da mucha curiosidad, tú, pues, o sea, la comunidad que pertenecía como a la Espada del Espíritu, pues, en tu región, ¿la conociste tú desde pequeño? Eres como, bueno, acá le llamamos hijo de comunidad, ¿no? ¿O lo conociste después? ¿Cómo fue como ese camino? No, sí, bueno, mi familia conoció a una de estas comunidades en Ciudad de Guatemala. En esta comunidad se llama Dios Refugio y Fortaleza. Mis papás conocen a Dios en un retiro, ¿verdad? En un retiro de conversión. eh, y digamos que del retiro de conversión, a ellos los invitaron a formar parte de esta vida comunitaria, ¿verdad? Los invitaron a ser miembros. Y entonces yo me acuerdo que yo tenía 6, 7 años cuando mis papás pasaron todo eso. Y pues sí, o sea, empecé o me crié o crecí pues en ese ambiente, ¿verdad? De todo lo que expliqué antes, todo eso lo vivían mis papás y ellos me metían en esa dinámica. En ese entonces también estaba apenas comenzando el grupo para adolescentes, ¿verdad? Y para niños, entonces también había actividades para nosotros. Y obviamente los hijos de las otras familias pues comenzaron a ser como mis amigos, por así decir. Fue interesante porque dentro de esa cultura que hay en esos grupos, empezamos a utilizar las palabras tío, tía, ¿verdad? A los niños de las otras familias, pues mis papás se refieren a ellos como tus primos, cosas por el estilo. Entonces yo crecí en medio, ¿verdad? Eso se me hizo familiar o se me hacía esperado y familiar en mi expresión de discipulado a través de la vida comunitaria, ¿verdad? Porque eso fue lo que yo conocí, ¿verdad? Eh, y obviamente, eh, después Dios me regala la oportunidad de poder ir a estudiar al extranjero. Entonces, eh, es una historia muy larga, ¿verdad? Entonces no me voy a meter en detalles, pero al final de cuentas, digamos que logré de alguna forma llegar a una conferencia del TEC de Monterrey en Ciudad de Guatemala. Así, ellos están haciendo reclutamiento entre los que estaban por graduarse pues de la prepa, así le dicen ustedes. Y pues digamos que me fue bien, apliqué para una beca, me la concedieron. Y la verdad que mucho de lo que me animó a aventurarme a venir a estudiar acá, más allá de todo lo que ofrece el glorioso TEC, del cual soy un exatec, lo que más me animó, la verdad, fue que había una comunidad acá, ¿verdad? Obviamente, la comunidad GESED era muy conocida por su música, ¿verdad? En ese entonces, pues los medios de difusión eran los CDs, ¿verdad? Arcaicos, pero eran conocidos por su música y también eran conocidos por su trabajo con jóvenes, ¿verdad? Que mucho del trabajo con jóvenes en la Espada del Espíritu aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Venía de aquí de Monterrey y mucho era impulsado también por los misioneros que yo conocí cuando yo fui estudiante en la universidad. Entonces me vine, me inserté aquí en la comunidad, en ese río que expliqué, ¿verdad? De vida comunitaria. Y en el grupo, ¿verdad? De universitarios estaban 2 misioneros, siervos de la palabra también, ¿verdad? Y ellos fueron los que a mí digamos que me ayudaron a asimilar todo lo que aprendí desde niño, ¿verdad? Que obviamente eh, yo al crecer en estos círculos, pues uno genera o desarrolla cierta soberbia, como que ya te sentís la salsa más picante, ¿verdad? Crees que te lo sabes todo, crees que conoces a Dios, pero realmente solo sabes de Dios, no lo conoces, ¿verdad? O sentís que sí, porque no vivís una vida mala, porque no haces cosas malas per se,
pues al mismo tiempo como que uno es indiferente. Pero bueno, ellos me ayudaron a mí a asimilar todo eso que yo aprendí desde niño, ¿verdad? De ese carisma de vida comunitaria a través de mis papás. Ellos me ayudaron a observarlo y a tomar una decisión yo como adulto, ¿verdad? De ser un discípulo y de abrazar este llamado, esta expresión de discipulado, porque no es la única, ¿verdad? Gracias a Dios nuestra iglesia es muy amplia. Pero bueno, no sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 claro. Y me da curiosidad, bueno, mencionabas ahorita que ya en este camino donde los siervos te ayudaron un poquito como a hacer, pues, como algo tuyo, no todo esto, y como conocer verdaderamente a Dios, antes de eso, ¿tú cómo sentías como tu relación con Dios? En plan de, ¿sí te gustaba como que todo esto que hacían tus papás, pues, también tu fe como tal, pues, en la Iglesia Católica, por ejemplo? ¿Fue hasta los siervos en donde, pues, tú verdaderamente pudiste afianzar eso, o, antes ya tenías como que esos conocimientos? Bueno, a ver, ¿qué te diré? Sí tenía algo de conocimiento, por eso yo te dije que uno genera cierta soberbia, ¿verdad? Cierta arrogancia espiritual, pero para empezar yo tenía el mismo síndrome de que cualquier adolescente, ¿verdad? Frente a mis amigos de comunidad ¿verdad? Que no les gustaba ir porque estaban en una etapa de rebeldía, y ante ellos yo sí me ponía de su lado, decía, no, esto no me gusta, que chafa. Bueno, no sé si chafa se utiliza todavía, pero bueno. Sí, bueno, yo A lo utilizaba ver, todavía. es que ya estoy chavorruco, entonces. Pero bueno, con ellos yo me mantenía así, pero en el fondo sí me gustaba, ¿verdad? Eso para empezar. Yo creo que también Dios fue bueno conmigo y misericordioso en cuanto a que a mí me gusta la música. Entonces yo en ese entonces yo estaba aprendiendo a tocar batería. Y digamos que el sueño era como poder tocar en el grupo de jóvenes de la comunidad, ¿verdad? Como música más juvenil para adorar a Dios y para alabarlo. Realmente lo que quería era pues tocar batería, ¿verdad? El show, ¿verdad? Dejémonos, al final de cuentas eso quiere uno de joven, ¿verdad? Pero digamos que eso Dios lo utilizó para que yo me mantuviera enfocado, ¿verdad? Entonces, hoy te comenté que una de las razones por las cuales yo decidí tomar lo de la beca para la universidad fue porque la comunidad GESED, su música, entonces dije, hey, que estaría chido todo el asunto. Obviamente nunca me involucré con el Ministerio de Música de GESED, por dicha, porque no soy tan bueno, soy entusiasta, pero bueno, o sea, digamos que Dios utilizó eso pues para cuidar mi mente y mi corazón, entonces me mantenía enfocado. Y obviamente, como muchos jóvenes, yo veía a Dios como un talismán, ¿verdad? Entonces, yo creía que, por ejemplo, yo oraba, pero mi oración era pedirle cosas, pedirle a Dios que me fuera bien en la escuela, pedirle que mantuviera bien a mis papás, con salud, con trabajo, y era un talismán. Entonces, ¿qué pasaba? Pues yo sentía cierta culpabilidad los días que yo no oraba, o por más que oraba, que no le pedía cosas a Dios, porque esa era mi oración, solo pedirle cosas. No sabía cómo hablar con Dios más que pedirle cosas, que eso es algo bueno, pero es solo uno de los elementos. A pesar de eso, Dios es fiel, ¿verdad? Entonces, ese poquito, pues eso Él lo utilizaba para mantenerme conectado. Pero era para mí un talismán, ¿verdad? Entonces, si tú haces, yo hago, ¿verdad? La clásica de que, Diosito, por favor, que si sucede esto, nunca más, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esa era mi forma de relacionarme con Dios. Obviamente, así fue como me relacioné con Él cuando apliqué para la beca en el TEC. Es una historia muy larga, pero yo sí necesitaba una excelente beca, o sea, necesitaba una beca muy alta. Y en ese entonces a los extranjeros, les estoy hablando casi 20 años, nos ofrecían 50% o 90%, no había más, ¿verdad? Y mi papá me dijo, con la del 90 podríamos intentar, apretados, pero podemos intentar, perdón. Y bueno, Dios me la concedió. ¿No? Pues gloria a Dios. Pero fue, o sea, digamos, era muy primitiva mi forma de relacionarme con Dios, muy, muy ensimismada, o sea, pensando solo yo en mí, en mis cosas, ¿verdad? En lo que yo quería, en los resultados que yo necesitaba, y pues sí, una relación
pues funcional, ¿verdad? Dios era alguien que hacía cosas para mí. Y yo lo que tenía que hacer era evitar que se enojara, ¿verdad? Entonces digamos que, pues sí, primitivo y todo, eso es lo que yo cuento, que yo eh, tenía en mi mente acerca de Dios, ¿verdad? Pero eh, yo sí necesité alguien que me ayudara y me impulsara eh, a, a dar el siguiente paso, ¿verdad? Que el siguiente paso pues implica abrir tu vida por completo a Dios, sí aceptarlo como un discípulo, ¿verdad? Entonces sí, digamos que pues sí, eso fue, o sea, cuando yo estaba joven así era como yo me relacionaba con Dios. Y claramente hay una diferencia, pues, entre abrirle tu vida por completo, pues, a Dios a que actúe en tu vida, y ya la cuestión de consagrarte como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo fue como ese también esa cuestión de, oye, pues, fue porque los siervos como te ayudaron a involucrarte un poquito más que empezaste a pensar como en ese estilo de vida consagrada? ¿O cómo fue que Dios como te fue capturando también para, pues, para consagrarte directamente como solamente a Él? Sí, eh, lo dijiste en una parte. Yo creo que el principal motivo fue ver a estos hombres que básicamente dedicaban su vida a Dios y dedicaban su vida para que otros conociéramos a Dios. Entonces, ellos fueron los que a mí me ayudaron a salir, por ejemplo, me ayudaron a salir de mi manera funcional de relacionarme con Dios. Dios dejó de ser un talismán y se convirtió en Dios, en Señor, ¿verdad? En el dueño de mi vida. Y me ayudaron también pues a desarrollar mi vocabulario y no solo mi vocabulario, sino mis dinámicas y mis herramientas para orar, ¿verdad? Me hacían preguntas importantes, ¿verdad? Me decían, hey, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Has leído algún libro cristiano? Yo, la verdad, yo no tenía ese hábito, yo no leía, o sea, sí, si leía, me leía un librito, pero a la Biblia yo no la agarraba, más bien, y me generaba hasta pereza. Con el tiempo yo entendí que eso era más bien algo espiritual, era una pereza espiritual, en la que yo tuve que, con la gracia de Dios, enfrentar en algún momento y hacerle violencia, pero esa es otra historia. Pero me hacían esas preguntas importantes, difíciles, ¿verdad? Me ayudaron con mi organización personal, ¿verdad? A empezar a, a pensar en prioridades, por ejemplo. Y a la hora de hablar de prioridades, como hacerme preguntas también como, bueno, ¿qué quiero yo con mi vida? Entonces, todo eso a mí me ayudó como a empezarme a abrir a, a considerar la vocación. Yo me acuerdo muy bien que estando en un retiro para universitarios, estábamos en un momento de oración y eh, yo experimenté que Dios me dijo, aunque no escuché una voz, pero yo sentí que me dijo algo así como, hey, yo te traje a Monterrey, tal y como me lo pediste. ¿Cómo me vas a responder? Pero nunca sentí que fuera un reproche, porque uno lo escucha así y uno diría, hey, Dios te está reprochando, pero nunca lo sentí como un reproche, sino que, hey, yo hice lo que me pediste. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo lo vas a usar? Entonces, fue la primera vez en que yo me empecé a cuestionar cosas. Me empecé a cuestionar que viví una vida cómoda, por ejemplo. Por ejemplo, en Ciudad de Guatemala, aunque sí hay misiones de Semana Santa, no son tan comunes. Pero esa es otra historia. No son tan comunes. Y yo nunca había ido a misiones de Semana Santa. Entonces, por ejemplo, en mi primer año de universidad, que ahí fue donde pasó todo eso, en ese retiro, a inicios del 2005, eh, pues bueno, uno de los frutos fue, ok, servir más, ¿verdad? Me anoté a misiones de Semana Santa. Yo también me acuerdo que tomé decisiones muy particulares, como de, eh, pues los viernes era el día del grupo de universitarios, que aquí en Monterrey se llama MCU, Misión Católica Universitaria. Y una decisión fue los viernes no meter clases después de mediodía. Se logró la mayoría de los semestres, pero era como ponerme otra mentalidad, cambiarme el chip de que mi tiempo era para Dios. Obviamente también tenía que negociar con mis papás porque para mis papás mi prioridad era estudiar y lo fue.
claro que le di gloria a Dios y lo honré con mis calificaciones, pero hubo un cambio de chip, ¿verdad? Porque dije, ok, yo no solo vine aquí a estudiar, y por lo mismo yo necesitaba que alguien me orientara. Eso fueron los siervos. Eso fue una de las razones por las cuales yo me acerqué, pero también fue que Dios en su infinita misericordia, mientras mi vida se iba ordenando y mis prioridades se iban ordenando, Él iba subiendo en el ranking de prioridades. Y eso me llevó a hacerme esas preguntas, como la de servir más, ¿verdad? De que mi vida estuviera más dispuesta a ser un discípulo. Entonces, eventualmente me hice la pregunta de, bueno, por qué estoy dando por sentado que me voy a casar? ¿Verdad? Y la verdad, yo no estaba interesado en la vida consagrada, para nada. Pero me hice la pregunta y la respuesta más sencilla fue, bueno, entonces me voy a abrir a conocer la vida consagrada. Fue para mí natural buscarlos a ellos porque al mismo tiempo, siendo yo un extranjero, ¿verdad? Con 18, 19 años, en donde estás en una ciudad muy grande, en donde pues pasas de 0 a 100 en el sentido, o de 100 a 0, vida familiar 100 y después vida familiar 0. O sea, vivís con extranjeros, con foráneos. Entonces, pues estos misioneros, los siervos de la palabra, no solo me orientan bien, sino que me acogen bien, me ofrecen su amistad, una amistad varonil que yo no había gustado antes, obvio. Yo tenía compas con los que yo jugaba fútbol, o con los que yo hacía deporte, o con los que yo tocaba música, pero estos hombres me ofrecían algo distinto. Como profundidad. Profundidad, correcto. Profundidad, em, me ofrecían también como cierta nobleza, ¿verdad? En inglés tienen esta palabra de chivalry, ¿verdad? Como galantes, o sea, ¿Camaradería, se podría decir? mm, sí, también, pero no es esa, o sea, muy camaradas también, o sea, muy cercanos, pero a la vez muy nobles también, o sea, muy nobles en cuanto a que honraban su palabra, eh, muy nobles en cuanto a que eran muy serviciales, o sea, ellos no tenían por qué mostrarse amistosos conmigo, ¿no? Pero lo hacían, ¿por qué? Porque tenían a Dios en su corazón. Entonces, eso a mí también me empezó a cuestionar. Y decía, hey, esta opción está buena. Ya me había hecho la pregunta de, bueno, ¿por qué doy por sentado que me voy a casar? Y después, al interactuar con ellos, no solo en el grupo, sino como camaradas, como lo dijiste, pues yo dije, hey, ¿por qué no conocer? Tal vez pudiera yo caber en esta vida, ¿verdad? Pero sí, o sea, que ellos estuvieran inmersos en el grupo de universitarios y yo aprender de ellos, eh, pues fue bueno y eso a mí me ayudó, ¿verdad? A considerar esta vocación. Como un católico, lo más común cuando piensas como justo en vida consagrada, pues es pues el sacerdocio, ¿no? Digo, en nuestro contexto claramente, pues tal vez los siervos sí están un poco más cerca, ¿no? Porque pues literal sirven a full de que pues en la vida comunitaria, ¿no? Pero entonces yo tendría como dos preguntas. La primera es, en este cuestionamiento que te hacías tú como de, oye, pues no me tengo que forzosamente casar, tal vez el Señor me está pidiendo algo más, si vino también como la cuestión del sacerdocio y luego también, oye, pues para la gente que no tiene como que ese panorama tan abierto como de, oye, hay más opciones aparte del sacerdocio, incluso pues dentro del sacerdocio hay pues diocesano, hay pues órdenes religiosas, ¿no? Entonces, pues cuáles son también como las cosas fundamentales de los siervos. Ya platicaste de algunas, pero yéndonos un poquito más profundo, yo sé de algunos, por ejemplo, pilares, por ejemplo, Ok, que, sí, que sí. tal vez también podría ser útil, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué cosas son características de los siervos? Ujú, y bueno, la primera era lo del sacerdocio, ¿no? Que si no se te fue también esa parte. Fíjate que, bueno, esa estaba interesante la pregunta. Voy a empezar con la del sacerdocio porque es fácil de contestar. Y yo creo que los sacerdotes es una vocación muy particular, y para mí no era una vocación viable. Creo que la razón más fuerte es que, pues quiera que no, si tienen una vida muy solitaria, o sea, la mayoría de la vida consagrada es solitaria. Sí, hay soledad en todas las vocaciones, ¿no? Correcto, Pero sí, diferentes. es diferente. Pero ellos sí viven muy solos. Muchas veces algunos sacerdotes están solos en una parroquia
Algunos, gracias a Dios, tienen vicarios, pero no viven una vida comunal, o sea, viven en la misma casa, pero probablemente sus agendas hacen que coincidan muy poco y puede ser que a veces tal vez ni te lleves tan bien con el otro, simplemente porque pues no hay, no hay cosas en común, pues, o sea. Y obviamente el sacerdote, el diocesano principalmente, pues, o si estás en una orden también, pues no controlan al 100% dónde van a vivir. Entonces eso significaba, en mi caso muy particular, significaba abandonar pues esta plataforma que como les comentaba de la espada del espíritu y de la vida comunitaria, en donde yo sí, la verdad, necesito de esta plataforma para vivir bien mi discipulado. Entonces, eh, lo consideré muy poco, pero muy poco, por no decir casi nada. Sí hubo otros jóvenes en el programa universitario que estaban discerniendo para ser sacerdotes. Y entonces, digamos que ver el proceso en paralelo de ellos me ayudó a mí como a decantarme más bien por esto. Entonces yo veía a estos hombres, siervos de la palabra, que no eran sacerdotes, muy activos en esta vida comunal, ¿verdad? Con otras familias y sirviendo juntos, especialmente entre los jóvenes, y eso a mí me llamó la atención, ¿verdad? Entonces decía, ok, creo que existe esta posibilidad, ¿verdad? Entonces eso a mí me abrió los ojos. Hay otras, por ejemplo, el Opus tiene algo similar pues con todas sus, no sé si son órdenes o qué, pero están todos los numerarios, ¿verdad? Los supernumerarios, y hay otras expresiones también de vida consagrada. Sí, no conozco muy bien, Ajá, pues sí, pero ajá. Pero es Opus, ¿verdad? Él tiene su toque específico, ¿verdad? Eh, Se necesita más tiempo para hablar de las diferencias, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que puede ofrecer la Iglesia Universal, que hay distintas expresiones de discipulado y uno tiene que buscar esa expresión que le ayude a uno a vivir bien su vida de discípulo, ¿verdad? A mí esta es la que me ayuda. Entonces, por lo mismo, busqué una expresión de vida consagrada en esta plataforma, ¿verdad? En la espada del Espíritu. Ahora, los siervos, ahí es donde viene el otro asunto. Obvio, yo los conocí a ellos a través de la misión, lo que en computación dirían el front end, ¿verdad? El escenario. O sea, yo los conocí en la misión. Pero realmente, pues toda la misión de los siervos realmente se respalda y se sustenta en su vida de oración y en sus relaciones personales internas. Entonces, nosotros tenemos un ideal. Ese ideal es amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, eh, y al prójimo como a nosotros mismos. Y, pero es un ideal muy alto, ¿verdad? Y los ideales nosotros los vemos como orientadores. Sabemos que en esta vida terrenal no los vamos a alcanzar completamente, ¿verdad? Sí queremos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, pero sabemos que no lo vamos a alcanzar. Pero para mantenernos orientados y enfocados, hay 7 pilares, ¿verdad? Pues que nos ayudan a vivir este ideal, ¿verdad? Una devoción al Señor, ¿verdad? Y pedirle un corazón indiviso, o sea, que mi corazón cada vez más y más vaya orientado hacia Él, ¿verdad? Que eso, por ejemplo, en la vida familiar no se puede tener, ¿verdad? Tenés que tener el corazón dividido porque hay que atender a los hijos, porque hay que pagar las cuentas. Obvio, nosotros también tenemos que comer y hay que pagar las cuentas, pero es algo que no debería robarnos la paz, ¿verdad? Entonces es una devoción al Señor y pedirle un corazón indiviso, ¿verdad? Una dedicación a evangelizar, a proclamar su palabra, y también mostrar sencillez en las posesiones, mostrar fervor en el amor fraterno, servir a los hermanos, especialmente con los que vivimos, porque vivimos en casas, ¿verdad? Como monasterios, se podría decir, entre Ok. comillas. Eh,
Pero sí, servirnos mutuamente, cocinarnos, limpiar la casa, ¿verdad? Administrar bien nuestras cosas, ¿verdad? Y servir a los otros. Yo recibí ese amor en la misión, ¿verdad? Em, vivir nuestra sexualidad de una forma sana, ¿verdad? Viviéndola en castidad, este, viviéndola también pues, con expresiones sanas, ¿verdad? Respetando y honrando a las mujeres, respetando y honrando también a los hombres, ¿verdad? Amistades con hombres fuertes, viriles, ¿verdad? Y amistades, ¿verdad? Respetuosas y cálidas con las mujeres, ¿verdad? Como San Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Trata a las hermanas o trata a las mujeres como hermanas, ¿verdad? Entonces, eh, pues de eso se trata, ¿verdad? Ahorita no traigo bien calibrados los 7 pilares, pero de eso es, pues, o sea, eso sostiene nuestra vida, al final de cuentas. La sostiene la oración, el amor al Señor, la devoción al Señor, el estudiar su palabra, el compartirla, el servir a otros, el amar a otros, eh, y de eso se trata. Si yo vivo bien eso, ¿verdad? Ahora sí, en el front-end, en la misión, yo voy a poder ser luz. Yo voy a poder ser alguien que inspira. Eh, Obviamente hay personalidades y pues no todos somos extrovertidos al 100%, pero claramente vos solo puedes dar lo que tenés. Y lo que nosotros queremos tener en el fondo de nuestro corazón es a Dios. Entonces, y eso es lo que queremos compartir, ¿verdad? De hecho, nuestro eslogan es amarlo y que sea amado. O sea, amar a Dios y que Dios sea amado por otros. Entonces, pues sí, eso es lo que buscamos ser. Ese es como nuestro carisma, por así decirlo. Amén. Pues, los siervos principalmente sirven con jóvenes, como lo decías tú, pero, pues, me imagino que no es el único frente. Por ejemplo, también, ligándolo con que tú eres músico, también hay música, ¿no? También de los siervos, no solo en español, sino en inglés también, ¿no? Entonces, de hecho, eh, sí, servimos mucho con jóvenes porque la principal razón es porque el joven es moldeable. Y a ver, ojo, la palabra moldeable es a veces una mala palabra. No queremos como imponer, sino que más bien cuando algo es moldeable es fácil de trabajar con. Entonces, el joven está aprendiendo. Entonces, está aprendiendo a desarrollar hábitos, hábitos que lo van a llevar a la santidad. Yo ahora que ya tengo 20 años desde que fui universitario, me doy cuenta que gracias a Dios logré hacer ciertos hábitos, pero otros no. Me está costando más ahora. Todavía estoy joven, pero ya no estoy tan moldeable como antes, porque ya fui creándose pues, ciertas cosas, ciertos patrones, ciertos hábitos o vicios que hoy ya no son tan fáciles de erradicar. Este, y sí, lo que buscamos también es que los hermanos utilicen la mayoría de sus dones para servir a los demás. Tenemos hermanos que, por ejemplo, son muy buenos en todo lo que es proyección social, trabajar con gente de la calle, con gente pobre, trabajar con presos, con adictos, ¿verdad? Hay hermanos que hacen eso. Hay otros hermanos que tienen una capacidad cognitiva grande, ¿verdad? Les gusta pensar, les gusta filosofar. Entonces muchos de ellos han estudiado incluso hasta doctorados en teología, ¿verdad? Entonces nos dedicamos también mucho a la enseñanza, nos dedicamos mucho a, pues sí, a compartir la palabra de Dios. Y también mucho de nuestro servicio es poder abrir espacios eh, para el acercamiento con otros cristianos de otras tradiciones. Y pues en Latinoamérica hay mucho católico, también hay mucho evangélico, y algo que caracteriza a nuestra hermandad es que tenemos miembros de varias tradiciones cristianas. Y eso es una de las cosas que yo, Rodrigo Set, he disfrutado bastante, ¿verdad? De crear espacios en donde
Y a mí me ha pasado donde un metodista viene y me pregunta, hey, ¿cómo estuvo la misa hoy? Un domingo, ¿cómo estuvo la misa? ¿Qué te dijo el padre? ¿Qué dijo el padre en la homilía? ¿Verdad? Porque él sabe que el padre tiene que dar una homilía, o sea, de lo que se leyó en las escrituras ese día. Pero entonces eso está bien chido, que alguien ¿verdad? Que no está en mi denominación, alguien que no es cristiano católico, llegue y me pregunta, ¿y cómo estuvo? Hey, ¿cómo te edificó el Señor el día de hoy? Y yo puedo preguntarle lo mismo, ¿y cómo te fue en la iglesia hoy? ¿Verdad? ¿Qué los puso a hacer el pastor? No, el pastor nos puso a hacer un estudio bíblico, que no sé qué, y que no sé cuánto, y después tuvimos un tiempo de alabanza y de adoración. ¿Verdad? Entonces queremos que los hermanos ¿verdad? Estén involucrados y utilicen sus dones, ¿verdad? Los que son músicos, que puedan poner esos dones para edificar a los otros. Al final queremos que amen a Dios, ¿verdad? Entonces también, pues nos gusta cantar, nos gusta orar en voz alta, nos gusta dejarnos guiar por el Espíritu a la hora de orar. Entonces eso, tener buenos cantos, tener buena música, ayuda a un buen ambiente de oración. Tenemos hermanos también que hacen ingeniería, ¿verdad? Ellos dicen, no, mis dones son más de estar en un trabajo, sí, generar ingresos para que otros puedan hacer misión de tiempo completo, pero con mi ética de trabajo ser un buen ejemplo, ser luz en medio de mis compañeros. Eh, y así nos vamos, ¿verdad? O sea, hay muchas expresiones dentro de nuestra hermandad que, pues gracias a Dios, no se limitan solo al trabajo con jóvenes. Eso sí, tenemos a muchos de nosotros trabajando con jóvenes, pero realmente lo que queremos al final es que cualquiera que se relacione con nosotros conozca a Dios. Esa va a ser siempre nuestra misión, Amén. ¿verdad? Que conozcan a Dios. Ujú. Y hablando específicamente como de el trabajo que tú haces, tienes literal la playera como del proyecto que estás impulsando ahorita. Me imagino que, pues, no es lo único que realizas con tu tiempo, ¿no? Pero, pues, ahorita, ¿tú a qué te estás dedicando, no? Pues yo ahorita, bueno, tengo varios proyectos. Me toca mucho apoyar en todos los programas que tenemos para verano, para estudiantes universitarios, que básicamente son programas en donde los invitamos a ofrendar sus vacaciones o una buena parte de sus vacaciones y algo de dinero para ir a servir Que es donde nos conocimos tú y yo allá en Cali. en Cali, Colombia, correcto. Entonces, apoyo mucho de eso y hace poco comencé esta iniciativa, Todo por el Reino. Eh, es una iniciativa interesante porque pues a mí me tocó mucho, por mucho tiempo, eh, como que buscar cohesión y unidad entre programas para universitarios en Centroamérica. El asunto es que hay muchos países, hay 4 países con comunidades y a diferencia de México, no todos los programas adoptaron el nombre de Misión Católica Universitaria, MSU. Y además, hay algunos que son, ¿verdad? Como que mm, muy tradicionales en cuanto a que a nosotros Dios nos dio un nombre en un tiempo de oración y ese es el nombre de nuestro programa, ¿verdad? Hay otros que también, por ejemplo, son ecuménicos, como Cristianos en Marcha, en Árbol de Vida. Entonces, pues no se pueden brandear como misión católica universitaria. Entonces, pues yo necesitaba algo con que unirlos. Y en el 2017 yo conocí a un coreano, él es alguien de Corea del Sur. En Estados Unidos, eh, en la Ann Arbor, ahí tenemos una casa y tenemos una misión en la Universidad de Michigan. Eh, Dentro de la Universidad de Michigan había como una pequeña misión que dirigía uno de los siervos, que aparte también es un excelente músico y ha sacado un montón de cantos recientemente, Joseph Matthias. Él dirigía una misión para asiáticos. Entonces, digamos que exalumnos asiáticos que habían sido parte del programa de universitarios hace 30, 40 años, ellos estaban financiando que otros asiáticos conocieran a Dios, porque van Wow. muchos asiáticos a esa universidad a estudiar. Para no hacerte el cuento muy largo, este joven de Corea del Sur conoce a Dios ahí, ¿verdad? En la universidad. Y el día que yo lo conocí, él me dijo, hey, me estoy graduando. Él también estaba considerando la posibilidad de hacerse un siervo de la palabra. Y él dijo, tengo que ir a hacer el servicio militar obligatorio.
Para los que no saben, en Corea del Sur hay 2 años de servicio militar obligatorio. Nadie se salva. Pero los coreanos lo hacen con mucho gusto. Entonces, pues entre que sí, que no, él viene y me comenta, hey, yo soy el primero en hacerme cristiano en mi familia. Entonces voy muy emocionado por regresar a Corea en estos 2 años de servicio social y voy mentalizado en que mi familia también tiene que conocer a Dios. Wow. Pero por lo mismo, yo sé que va a requerir de mí un mayor ejemplo, ser buen ejemplo en mi familia, ser un mejor hijo, ¿verdad? Ser más explícito y más intencional con mi fe, ¿verdad? Para que ellos se pregunten, hey, ¿por qué haces esto? ¿Verdad? ¿Por qué vas el domingo a la iglesia? ¿Verdad? Cosas por el estilo. Entonces comenzamos a hablar y él vino y mencionó una frase que a mí me gustó, que es hustle for the kingdom. Es como luchar por el reino. Pero hustle es una palabra que no se puede traducir al español literalmente. Es una palabra que implica cierta necedad, cierta obstinación. Y, y seguimos hablando y comenzamos a hablar de Jacob. Jacob es el hijo de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham, los patriarcas que están en Génesis, ¿verdad? Y Jacob pelea con Dios. Hay un pasaje muy famoso en donde Jacob pelea con Dios, ¿verdad? La palabra hustle, ¿verdad? Es la que se utiliza ahí. Entonces terminamos hablando de Jacob y de su pelea con Dios. Y a mí me parece muy interesante porque Jacob, cuando pelea con Dios, él está huyendo de su hermano Esaú, al que le robó pues, la primogenitura. Le había robado todo. Le hizo trampa. Le hizo trampa a su suegro para escapar de ahí. O sea, él lo estaban persiguiendo. Entonces estaba en una situación que requería que estuviera alerta, ¿verdad? Él reconocía que no había hecho bien las cosas, pero quería la bendición de Dios. Entonces se encuentra con Dios, empieza a pelear con Dios y, y, y fue tanta su necedad, su insistencia, que le dijo a Dios, no te voy a soltar hasta que me bendigas, ¿verdad? Ya sabemos que Dios le gana la pelea, le disloca la cadera, pero esa es otra historia. Pero entonces, uniendo todas las ideas en la conversación, fue eso, como de, yo quiero apropiarme de la gracia de Dios al punto de decir, Señor, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Entonces me quedé con eso en la cabeza. Yo dije, wow, es que esto me está inspirando mucho, ¿verdad? Entonces lo estuve ruminando, lo estuve meditando y eventualmente con otras personas se convirtió en esta frase, todo por el reino, ¿verdad? Y lo que yo quiero expresar con todo por el reino es eso, ¿verdad? Es un cristiano que ya decidió ser un discípulo y que no quiere desprenderse de Dios. O sea, que llega y pelea con Dios, se echa unas luchitas con Dios y le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, pues ahorita lo que yo estoy tratando de impulsar con todo por el reino, yo sé que compito con un montón de canales más. Sí, ahorita ¿Verdad? ahí cualquier persona en la Tierra casi tiene un proyecto digital, ¿no? Pero Sí, no, pero yo sé que compito con un montón de proyectos digitales cristianos, de hecho más chidos, lo sé, pero lo que yo quiero realmente con todo por el reino es que sea una iniciativa y una plataforma, primero para cristianos que ya decidieron ser discípulos. No busco evangelizar a los que no conocen a Dios. Para eso existen otros programas. Yo lo que quiero es que si alguien ya decidió ser discípulo, pero no sabe cómo, ¿verdad? Mira, todo por el reino puede ser su lugar. Entonces, lo que yo quiero al final de cuentas con todo por el reino, ahorita mismo pues estoy impulsando un montón de contenido útil en redes sociales, pero lo que yo quiero es que sea un espacio ya sea a través de talleres o a través de webinars o a través de cursos o miniseries en donde se puedan tocar distintos temas para yo poder vivir bien como discípulo. Entonces, por eso es que hemos estado hablando, si ustedes se meten ahí, y es un perfil que está en Instagram, ahorita no me da para más, entonces solo Instagram. Yo creo que ahora Instagram es la cuenta
O la Sí. plataforma para viejitos también, entonces. No, para No, nada, no. ¿no? Es que todos están con Todavía no. TikTok. Bueno, sí, pero creo que Instagram todavía es como para, bueno, Instagram ahorita sí es más para fotos, tienes razón. Y TikTok sí ya es más como para contenido en general. Contenido en general. Sí, hay mucha gente que se va a TikTok a ver videos de todo tipo, ¿verdad? Hasta noticias Sí, ahí, sí. noticias, educacionales, de todo. Pero para allá vamos. Pero el punto es de que, pues hablamos de la fe, queremos hablar del discipulado, queremos hablar de cómo orar, de la oración, de cómo evangelizar, y de cómo disponerse más para servir, ¿verdad? Mucho del contenido que sí ya queremos dar a través de series, a través de webinars, a través de talleres o incluso conferencias. Queremos cubrir desde pues hábitos de orden y organización personal. Eh, eh, Estamos preparando algo de salud mental también, por ejemplo, como cosas muy básicas, porque es importante también ir con los profesionales, ¿verdad? Del tema. Em, También queremos ofrecer más como estudios bíblicos, ¿verdad? Como acompañados. Y pero hacia allá vamos. O sea, que queremos al final de cuentas que sea algo que impulse a los cristianos al que ya decidió ser un discípulo, que lo impulse, ¿verdad? A adquirir habilidades blandas o, no sé, o destrezas espirituales para vivir bien como discípulo, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿verdad? Se trata de aferrarse a Dios, de luchar con Él, ¿verdad? Y de no soltarlo hasta que te bendiga. Entonces, digamos que eso es lo que estamos compartiendo. De hecho, ahora en septiembre, hace un par de meses, tuve la oportunidad de que un grupo que está radicado en Costa Rica, que se llama Students International, que es una mezcla entre gente local y algunos americanos, algunos gringos, eh, se van a vivir como a, no sé, digamos que a una colonia difícil, y lo que ellos van a ofrecer ahí es como esparcimiento, ¿verdad? Desde talleres pues, de economía circular, era de talleres también de economía personal, eh, distintos talleres como para desarrollar habilidades blandas, talleres de deporte, talleres de danza, talleres de arte, para que la gente se pueda, ¿verdad? Entretener, ¿verdad? Ellos tenían la necesidad de un retiro anual, ¿verdad? Porque como te dije, nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces estuvo chido porque logramos a través de todo el reino irles a dar pues un retiro a ellos, a que pues de eso se trata, pues. O sea, es gente que está invirtiendo su vida para que otros tengan un lugar mejor, pero necesitaban a alguien que les pudiera ofrecer algo para meditar, para orar, ¿verdad? Entonces les facilitamos un retiro a ellos para que pudieran poner su mente y su corazón más en Dios y para que ellos también pudieran tener pues un tiempito juntos, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Y ese ya vamos, ¿verdad? Si alguien está interesado, también me pueden buscar. ¿Dónde te pueden buscar? Me pueden buscar, pues, primero me pueden buscar en el perfil de Todo por el Reino en Instagram, @todo por el reino, y mandan un mensaje ahí, un mensaje directo, ¿verdad? Un DM, y yo les voy a responder porque yo sí respondo esas cosas. Mira, y ahí podemos ver, y bueno, me pueden buscar también en mi cuenta personal, ¿verdad? Aparece esta cara ahí, ¿verdad? Yo soy Rodrigo Set, ¿verdad? Con la S. Todos me dicen chino también. Yo no sé si aparece mi apodo ahí, pero bueno. Este, pero sí, ¿verdad? Para eso se trata, ¿verdad? Y disponernos para ser un instrumento para que otros conozcan más de Dios. Amén, amén. Esta pregunta es un poquito más personal, entonces, si no la quieres responder, no pasa nada. Pero, ¿qué es lo más difícil o lo más difícil que es como de tu vida de siervo personalmente, ¿no? Lo que más se te ha complicado. Lo que más se me ha complicado siendo siervo. Wow, no, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que em, yo creo que aprender a desromantizar la vida del misionero. Eso ha sido lo más difícil. Obviamente, uno cuando está joven, pues uno lo romantiza. ¿Por qué? Porque tenés mucha vitalidad, tenés mucha energía. Entonces vos pensás que ser misionero significa solo servir,
y estar en todo lado y estar bajo las luces brillantes, ¿verdad? Y estar en el ruido y la acción, ¿verdad? Todos esos videos de recapitulación de eventos para jóvenes, ¿verdad? Ese es el mejor ejemplo que yo te podría dar. Pero hay que aprender a desromantizar eso. ¿Por qué? Porque la vida del misionero va más allá. Oración, ¿verdad? Hay momentos también en la vida del servicio que el servicio es poco fructífero. Uno también va cambiando. Por ejemplo, yo ya no tengo la misma energía que hace 10 años. Entonces, ha sido también un proceso como de ir aceptando que no puedo hacer el trabajo con jóvenes para siempre. O que han cambiado mis gustos, mis preferencias, o que sí, puedo tener un poco más de madurez y tal vez un poco más de paciencia, pero hay ciertas cosas en las que ya no embono tan bien, ya no sale tan natural. Entonces sí, aprender a desromantizar todo eso, para saber que van a haber momentos también difíciles en tu relación con Dios en cuanto a que vas a experimentar cierta, pues, sequedad, dicen algunos, desierto le llaman otros, donde vas a tener que, sí, apelar al compromiso, apelar a la disciplina y en donde probablemente no vas a experimentar momentos de iluminación en tu oración, sino que simple y sencillamente te expusiste a leer la palabra de Dios ese día y tal vez en los 10 minutos que la leíste, en 6 estuviste distraído y te costó mucho, pero bueno, estabas ahí, estabas presente, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que eso ha sido como lo más difícil hasta ahora en mi corta vida, como aprender a desromantizar esto y ver que sí, es un diario arrebatar la gracia. O sea, todos los días tengo que arrebatar la gracia. Me da mucha curiosidad porque todo lo que compartes, por ejemplo, del desierto y así, yo tuve la oportunidad justo como de, pues en una oración ahí con los hermanos, escuchar justamente como tu canto, ¿no? Creo que es de Isaías, Isaías 35, sí. Isaías 35, que ahorita pues no está disponible en ningún lado, ¿no? No Pero está disponible en ningún lado, gracias a Dios. se Pero bueno, tienen que afilar para escucharlo. así. No, pero ¿está ligado como que con esta cuestión o fue algo completamente aparte? No, sí está ligado, porque bueno, justo Isaías 35 es un pasaje que usualmente, dependiendo del ciclo, es la primera lectura del tercer domingo de Adviento, que es el famoso domingo de Gaudete, ¿verdad? De gozo. ¿Por qué? Porque ya viene la Nochebuena, ¿verdad? Porque ya viene la Navidad, que ahí es donde celebramos uno de los misterios más grandes en donde descansa nuestra fe, la encarnación, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Habiendo dicho eso, pues sí, a mí me llamó muchísimo la atención ese pasaje, porque básicamente en Isaías 35, Dios hace una promesa al pueblo de Israel, un pueblo que, pues sí, que estaba pasando un tiempo difícil, que estaba ya casi llegando al exilio, ¿verdad? Y Dios le iba a dar una disciplina férrea por alejarse de él. Él les dice, ahí en donde es desértico, ahí va a crecer vida. Entonces, y sí, me identifiqué mucho con eso, por lo que te estaba contando ahorita, que es donde te das cuenta que, hay temporadas en donde eh, Dios está cerca, pero no es, yo le digo, no es sexy, o sea, no es atractivo, es crudo, es áspero, y entonces escuchar que Dios promete y cumple, ¿verdad? Y que solo Él puede sacar vida del desierto en donde no hay vida. Entonces, escuché el mensaje y yo llevaba ya un par de semanas con una melodía en la cabeza, pero que yo no sabía de dónde había llegado hasta que escuché ese pasaje. Eh, y entonces, así en oración, me senté y más o menos ahí logré calzarlo y pues quedó en un cantito así para orar, ¿verdad? Yo la verdad no me enorgullezco, no me enorgullezco mucho de esto, ¿verdad? No me gusta promocionarlo porque no siento que sea así como, uy, qué chido, pero a mí me ayudó como a expresar, ¿verdad? Lo que estaba pasando a nivel espiritual en ese momento. Entonces, y pues gracias a Dios, a algunas personas les ha ayudado también para aferrarse a Dios en un momento así, en un momento de desierto, en un momento seco, ¿verdad? En donde no hay vida. Dios promete que
Él sacará vida de ahí. Entonces hay que creerle. Bien. Acabas de decir que no te gusta como promocionar eso, pero simplemente por la gente que tiene curiosidad, no específicamente ese canto, pero la música de los siervos de la palabra, por ejemplo, ¿dónde la puede encontrar? Pues nuestra música, que tenemos, gracias a Dios, otros músicos, otros siervos con mejores talentos musicales, la pueden encontrar en YouTube como Los Siervos de la Palabra. Ahí no solo van a encontrar música, también van a encontrar una que otra reflexión, ¿verdad?, que está publicada ahí. Siéntanse libres también de consumirlos si lo desean. Y también pueden encontrar nuestra música en Spotify, ¿verdad? Los Siervos de la Palabra. Entonces, estamos ahorita en un proceso de volver a subir algunas canciones que tuvimos que bajar ahí por unos problemas de derechos de autor, pero pronto vamos a tener nuevas, ¿cómo se dice?, publicaciones de música. Y por último también, ahora que se viene el Adviento, sé también que bueno, que estuviste incluso grabando meditaciones también de todo esto y que también se pueden encontrar, ¿no?, en Spotify como algo de, siervos, no literal justo. Siervos, correcto. Estamos teniendo problemas técnicos, pero sí, sí queremos compartir con ustedes algunas reflexiones de Adviento. De hecho, pronto va a estar disponible una pequeña serie de 7 meditaciones, 7 reflexiones acerca de la esperanza, ¿verdad? Pues está por suceder el Festival de la Esperanza, que también es un evento que nosotros estamos apoyando y auspiciando. Y pues queríamos compartir algunas reflexiones, algunos pensamientos sobre la esperanza que yo creo que hoy en día se ha perdido, pero bueno, lo pueden encontrar ahí también, tanto en YouTube como en Spotify, en el canal de los Siervos de la Palabra, ¿verdad? Y también en el de Siervos con Z al final, ¿verdad? Es un juego de palabras. Entonces, ese también lo encuentran en Spotify. Súper bien. Bueno, pues, ¿algún comentario final que quieras decir? Uy, no lo había pensado. No, nada, yo les diría, aférrense a Dios y no los suelten hasta que los bendiga y vivan dando siempre todo por el reino de Dios. Amén. Pues Amén. muchas gracias, Rodrigo. Hombre, gracias a vos por invitarme. Un honor, un placer estar acá. Súper bien.